Estamos aquí con Eduardo Jacobs, que es economista, experto en políticas públicas. Eduardo, buenas noches. Muchísimas gracias por venir. Quiero la mirada de Eduardo también sobre la situación económica. ¿Qué panorama general ves? Digo, el día de mañana vamos a tener un mojón, un síntoma en todo caso, que es el dato de la inflación del mes pasado, ¿no? La inflación claramente es el principal problema que tiene el gobierno, pero ¿cómo ves el mapa, la radiografía de la situación económica hoy día? Mal. Bien. Clarito. Para hacer una síntesis. Está bien la síntesis. Queda bien, Es buena queda bien. síntesis. Ahora el detalle. Ahora el detalle. Quedó clara, además, mal. Listo. Es mal porque, digamos, a partir de lo que estaban comentando recién y demás, toda la discusión inicial que fue tan interesante, donde recorrieron como las internas de La Pampa, lo que viene, es todo verdaderamente atadito con alambre. Estamos llegando, arañando para tratar de tener este proceso de elecciones que es muy largo porque efectivamente arrancó hoy, pero bueno, después tenemos un respirito en marzo y después abril y mayo. Es una carrera a lo loco de elecciones en todas las provincias, con una economía que está muy mal, está corriendo con una inflación muy alta y bueno, tomando lo que él decía también, eso deteriora el salario de una manera salvaje. En ese sentido, bueno, convivir, llevar la gente que está muy desalentada, tuvo una muy baja participación en las elecciones de medio término, ¿no? El 21 fue récord en poca participación. Exacto. Todavía estábamos ahí con un eco de la pandemia, pero fue baja la muy baja, sí. Y la tendencia es que siga baja. Sí. Con lo cual la gente está muy descontenta con la política, y está descontenta con la política porque la dirigencia no ha encontrado la forma, yo te decía que de Menem para acá, de plantear un modelo que funcione. Sí. No plantear seriamente cómo tiene que funcionar. Es decir, tenemos alrededor nuestro en América Latina las corrientes que vos quieras, desde Boric hasta cualquier otro, hasta Bolsonaro en su momento. Y todos más o menos hasta la calle, y de la calle a Petro, los que quieras. Y todos más o menos la economía la tienen funcionando razonablemente bien. Unos con más aptitudes para mejorar la cuestión social, otros con menos, que yo, desde Paraguay, donde no tenés prácticamente servicios sociales, hasta Chile, donde está mejorando, y Uruguay, que tiene bastante hecho. Y todos más o menos solucionaron el problema de la inflación. Sí. La Argentina no pudo avanzar un milímetro. Está claro, pero ¿y cómo se hace? Bueno, se hace primero diciendo cómo. Es decir, la dirigencia tiene que plantearse un programa para llegar, en todos los casos, transparentando las cuestiones. En la Argentina ni siquiera hay acuerdo sobre los datos básicos. Es decir, lo que él acaba de decir, le das la palabra al señor y no va a coincidir absolutamente en nada, porque son datos. Ahora, si vos no coincidís en los datos, que es la historia, es la realidad, es muy difícil solucionar algo. Yo estudié en Inglaterra. Ellos tienen una cosa que se llama el libro azul, el Blue Book. El Blue Book son las estadísticas de Inglaterra. Lo que está ahí es la realidad. Y eso es una base, una piedra filosofal donde la política no discute. Dice eso, chao. Se acabó la discusión de los datos. Después, bueno, obviamente, hay un tipo que interpreta los datos de una manera y el otro los interpreta las causalidades de una manera o de otra. Pero los datos no se discuten. Sí. Acá no hemos logrado que los dirigentes se pongan de acuerdo en los datos, la realidad, lo que pasó. Sí, ahí Pablo decía, con picardía no teníamos INDEC, se refiere al momento en donde son realidades. Ahí jugaban los datos del INDEC. Pero son realidades. Lo de la inflación, no todos. Rompiste los datos del INDEC. Estadística. Está bien, pero por otro lado, vos no estás de acuerdo, digamos, no podés ponerte de acuerdo ni siquiera en lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario. Cosas básicas están escritas, no hay acuerdo en los sectores dirigentes. No importa que vos estés, digamos, que vos sientas, yo siento que lo que yo veo, y hay una cantidad de economistas, porque si vos ves los economistas, se los atravesás desde el PRO hasta el Frente de Todos, y vos tenés una homogeneidad bastante clara de lo que están diciendo. Menos Rubinstein.
Es no, cierto, es cierto. todos. Rubinstein también. Es cierto. Es cierto lo que dice. Ay, esto es un avance, porque esto Sí, el hace problema es 10 que años no ocurría. los economistas tienen que obedecerle a la política. Por Exactamente. más acuerdo que tengan, Sí. Totalmente. si no hay nada en la cúpula. Exacto. También- Y la política tiene que poder aceptar lo del... Es decir, Néstor arrancó con una idea en 2003 que fue no tener ministerio. El fantasma de Cavallo lo volvió loco. Y Macri compró esa idea, Cristina también. Entonces, ¿la idea cuál era? Tener ministros de Economía irrelevantes, Sí. muy chiquitos, que yo, porque no le gustó la jugada de Lavagna, que Lavagna le dijo, esto no me gusta, me voy a la miércoles, no le gustó. Bueno, Entonces, tuvo un ministro de Economía que se convirtió en vicepresidente también. Bueno, digamos que mal no le fue después de la baña, No. pero O sea, no, pero a ver, pero no, perdón. pero pará, no fue un ministro de Economía que no fue ministro de Economía. ¿Quién? Fue vicepresidente, fue amigo, Dudes, fue lo que dudes. vos quieras. Y fue- pero fue no podés condenado pensar también. que él fue un economista, es lo mismo que Guzmán. Solo Argentina pudo poner de ministro de Economía en una situación complejísima internacionalmente a alguien que nunca había trabajado. No digo de ministro, no había tenido un trabajo, había sido docente. Sí. Bueno, eso es una cosa Feliz inédita. a Guzmán. A Guzmán. Y tampoco es que le voy a cargar la tinta que le hizo mal. ¿eh? trabajo también, no quiere decir que no haya trabajado. No, pero te estás hablando del Ministerio de Economía de un país como la Argentina, que es la meca de la dificultad. ¿Qué de la diferencia hay entre un diligencia. economista y un profesor para el ejercicio No, del cargo? ¿qué diferencia? Te la cambiaría la Es pregunta. más, La pregunta, si vos lo ves en toda la línea, la pregunta no hay cor- ningún economista exitoso en la economía. La pregunta correcta sería, ¿qué diferencia hay entre alguien experto en políticas públicas y experto en la conducción con un equipo para poder dirigir un país, 500 personas mínimo, Sí. para llegar al Ministerio de Economía y llegar solo siendo profesor? Y una diferencia es colosal. Sí. Pero además no En- pasa por ahí, pasa a ver. justamente por la política. Pero a ver, Pasa por la política, no pasa por si es profesor o no es profesor. Entonces, la estás capacidad... hablando de los equipos. Vos No, tenés, Pero no los tenés que equipos, tener porque equipos si viene y un Néstor experiencia. Kirchner, a ver, déjame decirte una cosa. Viene un Néstor Kirchner que recibió 3% de inflación y Sí. se fue con 9 y pisó las tarifas. O sea, para mí, y lo digo siempre, el causante de todo esto que vivimos hoy, el origen, fue Néstor Kirchner. No. Bueno, pero perdón, es mi visión. Fue Néstor Kirchner porque pisó las tarifas, decidió hacer demagogia, y yo entiendo Bueno, pero ahí- la tarifa el primer año y el segundo año, pero Léete crecíamos... Ahí no, Pablo viste le- ahí una Pablo temporada le- en el No, quinto piso No soy de... Sí, y lo que fue ya lo sé. Alfonsín con la inflación. No, Pero pero ahí no estoy Pablo- hablando de inflación, estoy hablando de Kirchner, Pero porque acá estábamos hablando- parecería estábamos como si hablando de Kirchner inflación. es un capo. Sí, estoy hablando de Estábamos inflación. hablando de inflación. Y para mí Kirchner fue un desastre. Pero Pablo, a ver, Porque ahí fue le el que dejó que Pero se es- empiece la inflación y empezó a perder los dos superávit gemelos que heredó de la barbaridad que hicieron de Mendiguren y Dualde. Estás Ahora hablando de la- 2003. Y Esto sí, empezó Néstor mucho Kirchner antes. estuvo 4 años. Sí, pero Teníamos Ahora, Pablo, 3% de inflación. esto arrancó hace 40 años. Sí. Y, 40 años que venimos con esto. Para ahora, Pablo, Además, cuando, ¿no? cuando Digo- hablan del discurso, cuando él habla de veamos los datos reales y no discutamos sobre nada, vos ahí estás contrastando datos que son incontrastables. Digamos. Podemos ponernos de acuerdo después ¿Cuál es incontrastable? si Kirchner hizo bien o mal en pisar la tarifa, pero decir que fue el inicio de todo este problema. Pero fue el yo no, último- es yo más, no te tengo diría, ninguna si querés correr duda. el gobierno de Cristina. Pero, Digamos, el proceso más virtuoso fue el de gobierno de Kirchner. Digamos, los datos están. ¿Qué es Tampoco virtuoso? Pero vos decís, ¿heredó los superávit gemelos? ¿Cómo heredó los superávit Sí, gemelos? heredó superávit gemelo. generó los Se lo superávit dice él, los heredó. No los yo no hizo hablé él. de que heredó nada, además no hubo superávit gemelo. Bueno, no está bien, estoy de acuerdo, pero lo que sea, todos decimos superávit gemelo. El Que superávit gemelo no computaba los intereses, no pagaba Bueno, nada. está bien, porque no pagamos la deuda que después fue, Yo lo la que digo es que arreglaron la baña y no podemos no contrastar los datos del último periodo positivo en 25 años de historia diciendo que ese es el problema de ahora. Digamos. Por En todo eso. caso, que se hagan cargo, inclusive el segundo gobierno de Cristina. Estamos reproduciendo el, ver, el aquí es donde debate empieza el problema. Eso político se sobre la exacerbó, pero economía el en problema Argentina. empieza con Néstor Kirchner cuando decide pisar tarifas, subir impuestos, subir la presión impositiva, la mandó, subir el gasto, subir el empleo Pablo, público. Veníamos de una pobreza de... Claro, digamos. 58%. Sí, lograda casi. por de Mendiguren, que hoy es secretario de... La seguimos producción. después Tu Némesis. del corte. Pues. Porque Cristina no va a dejar la provincia de Buenos Aires a suerte y verdad. Sí. No, va a hacer campaña en la provincia de Buenos Aires, Sí. que es el distrito más importante del país. Y eso obligatoriamente va a traccionar la elección nacional. Por eso digo, Sí, es al tiene revés, la ¿no? suerte, tiene la suerte. Si Cristina no logra tener un candidato a nivel nacional, muere la provincia de Buenos Aires como proyecto. No hay forma de ganar la provincia de Buenos Aires sin una excelente votación, si no desdoblás
sin una excelente votación nacional. No corta boleta. No hay corte de nadie. boleta. Yo es verdad. coincido, necesitas un candidato que te... Porque el que Fuertísimo. tracciona Es es el el presidente, no es de la no provincia. tracciona Kicillof, olvídate. No, nadie dice que traccione Kicillof. Lo que estoy diciendo es que si Cristina va a hacer candidatura, va a hacer campaña en la provincia de Buenos Aires, es porque van a llegar a un acuerdo de candidato a presidente que sea de consenso del Frente de Todos. Al Frente de Todos no va a tener Alberto No Fernández. tiene candidato. Tampoco hay candidato salvo tantas ella. opciones. Alberto Fernández no va a ser candidato a presidente. No tiene, y puede haber una paso perfectamente. Pero haya o salvo no una paso. Cristina- A mí me parece que no va a haber una paso, pero no importa. Pero salvo Cristina, Supongamos no que- hay candidato en el Frente de Todos para ganar la provincia de Buenos Aires. Tienen un problema. Yo ahí Diego. El tema principal hoy por hoy, que todavía están las candidaturas abiertas porque no está definido y creo que se va a definir a último momento, es Todo lo que acaba de recorrer mirando todas las provincias del país, todas las provincias de esas son el Frente de Todos. Y no hubo, el 80% de las provincias le dijeron al Frente de Todos, mucha suerte, ¿eh? Los vemos y ellos sí que podían arrastrar. Por eso Hubieran desdoblan. pegado las elecciones. Ninguno pegó. Sí. Es decir Es habitual igual eso. Pero eso tiene que ver Eduardo, con el eso cuidado digo, que hacen los tanto gobernadores, no una como esta situación vez. de gobierno nacional. No, pero es una 2019 cuestión de no apoyar tanto al como gobierno esta vez. nacional. 2019 pasó, Pablo, y en No tanto. Claro. Sí, No, pasó. igual. Sí, ahora son 15 provincias en ese momento. En un creo que momento fueron donde más no tenés un todavía. liderazgo 17. nacional, Sí. en un momento donde el liderazgo nacional está flaqueando, el daño que haces Claro. es mucho mayor. Yo insisto que es una Problema- mala parte noticia. del problema del fracaso democrático que hemos tenido en los últimos 40 años es ese, que a la gente no le interese lo que va a ocurrir. Y básicamente te digo porque los principales problemas, fuera de los que hablamos al principio, que tiene que ver con la macro, que se puede arreglar, el tema de cómo arreglar, cómo poner las cuentas en orden como el resto de los países y demás, todas las consecuencias que en estos 40 años ha tenido la mala administración, ¿en dónde están? En la educación, la salud y la seguridad, ¿ok? Ahora, las tres son responsabilidades provinciales. Entonces, si un gobierno nacional, ¿qué plan tiene? Desde Menem. Tiene que hablar con las provincias porque la solución de los problemas, en los tres problemas principales, es responsabilidad de las provincias. Entonces tenés que acordar Sí. con las provincias. Eso no se está haciendo. No se está haciendo. Diego, habla... Sí, perdón. no, que es muy difícil resolver las emergencias populares si se sigue con este acuerdo que hay con el Fondo Monetario y si el Fondo Monetario viene a supervisar lo que pasa en el país, las cuentas. Bueno, eso olvídatelo, va a seguir así, no hay forma de cambiarlo. Creo que eso es un error que cometió el gobierno de Alberto Fernández, reconocer ese préstamo ilegal, si hablamos de legalidad, que contrajo el gobierno de Macri en su momento, Estás violando hablando las del mismas 10% de la deuda. Sí, pero el problema tiene que ver con un tema de soberanía y de manejo de nuestra economía, no solo el monto de la deuda. Porque nos vengan a auditar, nos vengan a decir... Pero lo del 10% de la deuda, decime de dónde sacamos 45 mil millones de dólares y yo te lo tomo, lo del 10%. Son de la deuda. 400 mil millones de dólares nuestra deuda. Está bien, pero no en dólares. O sea, Sí, vos ¿cómo no? No, a ver, yo lo insisto. ¿Cómo ¿Está en dólar Es link una o normal- inflación? No, Es lo no, mismo. Es una no, pero eso es otra normalización, pero eso cosa. es un error. Es una normalización de la deuda en dólares Discúlpame. que no es Estoy lógica. hablando de la deuda. Sí. La deuda argentina es del orden de los 400 mil millones de dólares. En dólares. No, yo te estoy hablando del dólar link y los billones que tomó el gobierno. Estamos hablando de la deuda que viene desde hace, obviamente, hace 40 años Sí. gestándose. Sí. Entonces, el problema, Argentina no es un país que tenga un problema por el nivel de deuda que tiene respecto al PBI. Está en el nivel de los demás países. Eso es Ahí cierto. no tenemos ningún problema. Todos los países, ¿por qué? Porque el resto de los países están haciendo lo que se llama el revolving. Vos tenés un vencimiento, te prestan la plata, vas pagando y vas pagando intereses que son muy bajos, 4% un país, 5% el otro. Nosotros no podemos ir al mercado porque tenemos 18% de interés. Entonces el problema de deuda, por eso lo quería, vuelvo al problema de los números. No tenemos un problema de deuda. Es más, hasta la deuda en pesos que se creó ahora, los 57 mil millones de dólares de deuda que creó este gobierno en el último tiempo, tampoco serían un problema si vos tenés un programa razonable macroeconómicamente. Disculpa, tenemos un problema de deuda desde el momento que tenés que ir a rendir cuentas a otro país o ¿Qué te piden rendís informe cuentas de si no cómo rendiste? va a pegar la sequía, No por rendiste ejemplo, cuentas de nada. con respecto a las reservas. Tenemos un problema. El en fondo cuanto- está más preocupado que nosotros por la deuda.
Porque Seguro, cumplamos. seguro. Claro, porque Bien. fue un plan porque los tipos pusieron eso y por eso es que no pagó un peso el gobierno. No hay deuda, Tomó 5.000 millones de No dólares pagaron más. un Le dio toda la peso plata de para pagar interés. nada. Nada. Sí, pero nos pusimos a discutir un ajuste. ¿Qué en vez de- ajuste? ¿Cómo no? ¿Y qué El corte Guzmán de los hizo un planes ajuste? sociales, el problema del tope salarial, el problema... Eso no es ajuste. Nos tendríamos que poner a mirar los números y te garantizo que nos ponemos de acuerdo en 2 horas, porque el problema no está ahí. El problema está cómo mejorar la calidad de vida de la gente. Bien, alto al fuego, por favor. Ya la seguimos, vamos a un corte breve, ya venimos. 3 millones. Massa no se dio cuenta, pero la gente humilde no come carne hace años. Claro, porque los 45 No se llega a 47 eso. son un promedio. No se Bueno, llega. sí, ¿qué? Kilos Bueno, pero de la carne. idea, kilos de la consumo de idea carne no vacuna es por año. Temuco precisamente cuesta Son un 300 promedio. pesos el kilo Mm. o 500 pesos el kilo. Bueno, no se puede. La gente no come ninguno de esos cortes, que no valen eso, valen arriba de 2.000 pesos, 1.800 pesos y lo que fuera. Es lo que se puede llegar una vez a la semana. Los cortes más baratos, el osobuco. Pero no existen esos cortes para la gente. Y por eso es que la Argentina, que supo comer 90 kilos por persona por año, está en 40 y bajando. pero Cambiaron, era un disparate. cambiaron los hábitos alimenticios. Ah, pero también, vamos a decir, No, vamos estamos a- hablando de No, los hay un sectores tema populares que hábitos económico. A ver, Diego. Hay un Llegar a tema comprar, económico, que- Sí. porque no se puede comprar Carísimo, la carne, claro. se consume carne picada para un guiso o Y para punto. rellenar, alita de pollo. Saber así como estás viéndolo vos, nada tiene regla. Claro, nada. Nada. No tiene dije que nadie tiene regla. Lo que digo es que para incorporar, él dice, vamos a darle trabajo a todos. No es cierto. Pero, a ver, Digamos, vos podés no, empezar. hay que darle si trabajo vos tenés a todos. una visión creativa, vos tenés que ponerte los planes, 1,5 millones de planes. Sí. Bueno, Menos. ¿cuántos planes? Dos programas. hay? Ahora Diego nos va a dar ¿Cuántos el detalle. ¿Cuántos pero- planes hay en, vamos a decir, Florencio Varela? Ni vos ni yo sabemos. Si vos pusieras los planes a nivel del municipio, yo trabajé en municipio, trabajé en Moreno muchos años. Si vos, nosotros trabajábamos en la época de Dualde con las manzaneras y demás, se trabajaba y había un área se llama capacidad contributiva. Y esa área de capacidad contributiva asistía a todos los sectores populares. Nosotros no jorobábamos, yo manejaba nada más que la parte, el asesor en la parte fiscal, digamos, del municipio. ¿Qué se hacía? Se trabajaba familia por familia. ¿Por qué? Porque eran 20.000 familias, 18.000 familias, que se las podía ir trabajando. Ahora, si vos bajaras el 1,5 millones y lo trabajaras territorialmente, no tendrías el problema que tenés hoy. Porque si vos tenés trabajando horizontalmente y vos tenés 100.000 planes, pero en 18 municipios, ¿cómo los trabajás territorialmente? Si vos hoy los trabajaras en un próximo gobierno, el gobierno dijera, vamos a trabajarlos. ¿Para qué? ¿Cómo trabajar? Ir viendo cómo está cada familia, lo asistís. Obviamente que no podés retirarle los planes en el acto, es una locura eso. Pero si vos los trabajaras de a 40.000, con la capacidad de intervención que tienen los municipios, vos podés empezar a trabajar eso y Hasta decir, Milei bueno, reguló. este grupo va para hacer esto, estos son más jóvenes, lo puedo meter a Nosotros trabajar. tenemos un proyecto de A ley en esa becar línea. para que Bien. terminen el secundario. Podés trabajar cuando vos, mirá, todo junto es demasiado. Es decir, todo es demasiado y todo junto ya Bien. estás- Obvio. el 50% del país está en negro. Sí. Entonces, ¿vos cómo vas a manejar esa economía en negro para tratar de compatibilizarla? Bueno, tenés que trabajar Incluso mucho. en un plan... Gracias. Una Gracias por la rica invitación. tertulia No, y debate. Nos vamos a un corte breve, ya venimos.